Bien. Entonces, vamos a trabajar con el análisis entonces de datos cualitativos, ¿bien? Entonces, acá hay que tener varias cuestiones en cuenta al momento de llevar a cabo un análisis cualitativo. ¿Cuáles son las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta? Bueno, primero es que cuando nosotros llevamos a cabo una entrevista y cuando tenemos datos a partir de esta entrevista, los datos no vienen estructurados. Bien, nosotros además, no sé si ustedes recuerdan que yo les dije, uno puede observar un montón de cuestiones comunicativas en un proceso de una entrevista. Una entrevista, hay un entrevistador, hay un entrevistado, y estos dos sujetos, bien, van a tener una relación comunicativa, un intercambio comunicativo. Y uno puede comunicar no solamente en formato verbal, sino que también está en juego la gestualidad, y hay el orden de las expresiones faciales, gestos, posiciones corporales, variaciones en el tono de voz. Hay un montón de cosas que uno puede tener en cuenta que también nos brindan información. Y que esa información que nos brindan, esos datos comunicativos, no siempre son análogos o similares a lo que nos aparece en el formato verbal. ¿Bien? Entonces, estas son cuestiones que también pueden ser susceptibles de ser codificadas. No solamente podría codificar la información que me brinda la verbalización de una persona, sino también tener en cuenta su gestualidad y etcétera, como dije. Con lo cual esto es importante para tenerlo en cuenta porque ustedes pueden, cuando hacen la desgrabación de las entrevistas, está bueno que vayan haciendo una línea para cada, o para, si ya las hicieron, pero pueden ir mejorándolas en los términos de que quede una línea para cada sujeto, entrevistador, entrevistado, bien, cada uno, y poder poner por ahí estas cuestiones observadas del orden no verbal, pero que también son comunicativas. Bien, entonces, hay una cosa que es importante tener en cuenta, y es que estos datos que nosotros vamos a observar desde lo verbal y desde el otro orden, no vienen a nosotros estructurados, ¿bien? El sujeto nos responde, construye esa respuesta para nosotros entrevistadores, y el punto es que nosotros vamos a tratar a partir del análisis de dar una estructura a estos datos. Por eso ustedes van a ver en esta diapositiva que yo les pongo en rojo algunos tips a tener en cuenta. La bibliografía que sostiene esto que vamos a ver es Sampieri, porque está dentro del programa de metodología cualitativa y es análogo a lo que se ve en taller de tesis cuando hacemos énfasis en lo quali, ¿sí? Después ustedes van a ver que si bien hay varios diseños dentro de metodología cualitativa, hay distintos autores que han escrito acerca de estos diversos diseños, ¿bien? Entonces, si ustedes quieren buscar más a fondo, después pueden curiosear en función del diseño que hayan seleccionado. Entonces, ustedes van a tener varios tipos de datos, los visuales, los auditivos, que acá pueden ser las grabaciones. Sí, puede que también tengan algún documento que analizar. Bien, en el caso de ustedes creo que van a trabajar más con lo que es del orden visual y del orden auditivo, y expresiones verbales y no verbales, como dijimos. Y también puede entrar en juego, o debe entrar en juego, las anotaciones que hace el investigador. Probablemente ustedes mientras escuchaban, bueno, no lo tenían enfrente al sujeto, dada la limitación en el contexto actual, pero es interesante que seguramente habrán notado cosas en este proceso, en este llevado a cabo de la entrevista, que tal vez hayan sentido decir, bueno, lo tengo que registrar en tomar nota, ¿no? Las notas que uno toma. Estas notas de campo, lo que nos van a servir también es para, digamos, entrelazar lo observado entre lo verbal, lo visual, lo que es la gestualidad, la expresión facial, todas estas cuestiones entrelazadas entre sí. No solamente hacemos el análisis de la discursiva o de la narrativa del sujeto, ¿bien? Sino que vamos a tener en cuenta estas otras cosas, inclusive sus notas de campo, sus observaciones.
A ver si me deja pasar. Ya me pasé, ¿no? Ahí. Bien. ¿Cuál es entonces el propósito que tenemos? Vamos a explorar estos datos, como dijimos, les vamos a poner una estructura y vamos a tratar, y esto es importante en la metodología cualitativa, para ser, digamos, profesionales en el análisis, que vamos a tratar de describir, como investigadores cualitativos, la experiencia desde el punto de vista del participante, ¿bien? Y considerando sus palabras y sus expresiones. O sea, no es que ustedes, bien, porque uno puede sentirse tentado al momento de escuchar a un... Ustedes cualquier cosa, si tienen alguna duda, saben que me pueden parar y preguntar, ¿ok? Y vamos a ver algún ejemplo de los trabajos de ustedes. Entonces, acá es importante esto, ¿no? Describir la experiencia entonces de los participantes según su óptica. Es esto que les digo. No pueden ustedes, uno se puede sentir tentado de decir, bueno, estoy interpretando lo que digo y trabajar desde la interpretación que uno hace. Entonces ahí es cuando hay que tenerlo en cuenta. Vieron que uno dice, es como que siempre se habló, la investigación cuantitativa es objetiva y la investigación cualitativa es subjetiva. En realidad es más complejo que todo esto. Se habla de subjetividad en el contexto de la investigación cualitativa, en los términos de que el investigador va a considerar su mirada, pero no va a poner su mirada sobre el dato. Bien, entonces lo que va a hacer es, para eso está el diario de campo, los registros, las observaciones que hace el investigador, incluso las cosas que puede plantearlas como una posible interpretación de lo que está observando, pero hay una cosa que hay que resguardar, que es no subtitular a los sujetos. Y yo siempre uso esa expresión para aclarar o plantear esta idea de tengo que considerar lo que me está diciendo el otro y no lo que yo digo que dice el otro. ¿Bien? Estas cuestiones son importantes. Entonces, yo voy a explorar los datos, voy a tratar de armar categorías a partir de los datos. Eso va a ser imponerle una estructura al dato, pero teniendo el cuidado de conservar la expresión verbal del sujeto, la perspectiva del sujeto. Bien. También hay una cuestión, punto 4, que ustedes van a ver acá en el Power, que hay que tener sumamente cuidado o que nos va a servir, digamos, para llevar a cabo el análisis cualitativo, que es el establecimiento, porque uno dice, bueno, bárbaro, le impongo una categoría o le pongo una estructura, ¿no? Organizo en una categoría, pero bueno, el punto es cómo lo hago. Bueno, uno de los criterios a tener en cuenta para descubrir estas cuestiones es establecer regularidades. Es decir, yo empiezo ustedes saben, y acá hay una cosa que quiero marcar, recordar, enfatizar, que ustedes tienen objetivos trazados. Y tanto en la quali como en lo quanti, el objetivo sigue siendo directriz de una investigación. ¿Por qué? Porque ustedes pueden sentirse tentados a tal vez explorar en los términos de, pueden ver muchas cosas, escuchar muchas cuestiones y decir, bueno, esto es rico para analizar, pero si no hace al objetivo, no tengo que centrarme en eso, ¿no? Entonces siempre hay que tener presente al momento de hacer un análisis, una entrevista, cuál es el objetivo directriz que tengo. En función del objetivo directriz que tengo es donde voy a enfocar en el discurso de ese sujeto, en las expresiones de este sujeto. Y ahí es establecer alguna regularidad. Por ejemplo, ustedes saben que han mantenido de alguna forma las preguntas que han hecho a un sujeto como a otro y como a otro. Con lo cual, ahí tienen un establecimiento de regularidad que van a ir viendo a esas mismas preguntas los distintos sujetos qué respuestas han dado. Y puede que pase de que encuentren que en más de un sujeto se dé algún tipo de respuesta, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar o referir de que hay una cierta regularidad, aunque también hay una regularidad en los términos de que ustedes fueron haciendo por lo menos 1, 2, 3 preguntas similares a los mismos, a los distintos sujetos, mismas preguntas, ¿bien?
Otra cuestión importantísima, entonces acuérdense, los objetivos son directrices al momento de analizar, por eso se entiende que las preguntas, ¿no?, han sido elaboradas a partir de los objetivos. Vieron que yo les decía, recuerden hacer las preguntas en función de qué quieren investigar, no de preguntar por preguntar, sino qué quiero saber para mi investigación. También es importante entonces el contexto. ¿Qué quiere decir contextualizar? Esto es sumamente importante. Mientras lo cuantitativo busca aislar variables, que no hayan variables extrañas, controlar las variables extrañas, lo cualitativo va a tratar de considerar el sujeto en contexto. Considerar el sujeto en contexto es muchas veces, por eso yo justo te decía, Gaby, hoy en un momento cuando estábamos conversando inicialmente, que si iban a tener en cuenta el contexto actual, porque tal vez la investigación acerca de factores de riesgos o factores de cuidado podría de alguna manera, a partir del contexto, variar o presentar alguna otra complejidad. Que tal vez en un contexto pre-pandemia no sería de la misma manera. Entonces la idea del contexto es poder considerar al sujeto, no, bueno, en este momento se los pongo, por ejemplo, el contexto de pandemia, pero también puede ser, qué sé yo, el contexto, piensen, ¿no?, en los términos de dónde vive, depende de lo que quieran investigar, además es cómo pensar al sujeto en su contexto, ¿no? En caso de Cami, que tiene marinos mercantes, ¿no?, ese es el sujeto en el contexto, ¿cómo sería? A ver. No los veo, no los veo porque se me fueron las imágenes. Pero me escuchan, ¿verdad? Sí. No sé, yo lo pienso en un contexto donde se van, las personas que dice se van por lo menos 28 días, ahora es por pandemia. Yo el contexto igual de pandemia lo incluyo igual porque en todas las preguntas siempre saltó el tema del COVID. Sí. Están haciendo mucho más días, antes hacían 28, ahora están haciendo 45 y llegaron a ser 60 por el tema de la pandemia. Entonces, yo por lo menos tomé el contexto así. Antes no pasaba porque hacían 28 y listo. Ahora se les cambió mucho el tema de los días que están embarcados, entonces, bueno, fue algo que les generó mucho estrés, por ejemplo. Bien, bien, muy bien. Entonces, fíjate cómo de alguna manera el contexto atraviesa a la subjetividad, si se quiere, ¿bien? Entonces, sí, claramente. Nati, en tu caso, ¿cómo sería? Sí, en mi caso también, a mí también me salió en las preguntas el tema del contexto pandémico como un cierto relajamiento a la hora de usar las redes sociales, sobre todo en el principio de la cuarentena. De todas maneras, bueno, creo que saltó en 2 o 3 entrevistas, pero lo que puedo hacer quizás es volver a salir y preguntar acerca de ese relajamiento. También pienso que, no sé, lo pienso en los términos de la virtualidad también a nivel También. virtual, ¿no? Del sujeto, que creo que es un poco lo que también a vos te había interesado, ¿no es cierto? Sí. Corregime si estoy errada. Pero No, que, sí. que también es un poco cómo se da la identidad en el contexto de la virtualidad. La virtualidad en sí misma podría constituirse en un contexto, no solamente, por eso digo, hay distintos contextos, hay un contexto más amplio, hay alguno más circundante en términos específicos. Gaby, por ejemplo, vos, ay, no las puedo ver, pero... Ahí está, ahí está. ¿Se escucha? Escuchan, ¿no? Sí, sí, ¿Se sí, escucha? sí, te escucho, Ah, bien. Vamos, sí. Sí, yo en su momento no lo había considerado, pero después creo que en una o dos entrevistas, cuando volví al campo a hacer nuevas preguntas, surgió. Pero solo en una o en dos. Hice Bueno, 9 más, digamos, a las que... Perdón, sí, sí. Surgió porque tiene que ver con, digamos, con la patología en sí, ¿no? En algunos niños por ahí, digamos, aflora un tanto más, y entonces los padres lo mencionan, y en otros no. Bien. Entonces, es lo que me decía Katia, justamente. Vamos a ver si vos, lo que vos vas a explicar o lo que vos querés saber, digamos, tiene que ver con esto, tiene que ver con el contexto. Excelente. Y quizás sí, y quizás sí. No, porque tal vez tu contexto
por eso, como le decía a Nati, lo mismo, quizás el contexto, porque siempre tengan en cuenta lo que les dije en el punto 4 de esta diapo. El objetivo es el directriz, ¿no? Entonces hay que ver si tu objetivo realmente es conocer esto en un contexto de pandemia, ¿no? O si, si en realidad es conocerlo en un contexto de vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿qué implica la vida cotidiana para cada subjetividad, en su contexto? ¿Bien? O sea, no es lo... Entonces ahí tenés nociones contextuales, que no solamente hacen a un espacio físico, sino social. Ustedes saben que cuando uno habla de un contexto, de un entorno, no siempre es un contexto o un entorno en los términos de algo que te rodea, sino algo que está entrelazado de alguna forma, ¿bien? Que te atraviesa también se podría decir. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no es algo por fuera, como si fueran, es algo más complejo, ¿sí? Esa complejidad explica otras cuestiones. Entonces, no necesariamente, claro, yo considero que tal vez tener en cuenta el contexto COVID, por supuesto que les ayudaría a tener algún análisis de otra riqueza en el índole contexto más amplio, pero tal vez un contexto más específico en cada uno de los estudios sería la virtualidad, la marina, o también el ámbito familiar, tal vez, porque me parece que vos estás interesada mucho en eso, ¿o no es así? Claro, claro. Entonces, ese ámbito familiar no solamente son las condiciones ambientales en las que está un sujeto, sino también las condiciones sociales o las relaciones familiares, ¿no? Por eso es importante lo que vos explicabas recién y que también me lo explicó Katia, ¿no? Porque, o sea, uno tiene que tener como un memo, ¿no? Donde uno no se tiene que, porque el sujeto, como vos decías en la entrevista, te trae un montón de datos, digamos, vuelca un montón de datos. Entonces uno los tiene que empezar a ordenar sin perder de vista lo que uno quiere saber, ¿no? Lo que uno va a buscar. Excelente, muy bien. Y esto surge, pero si yo quiero saber cómo es un papá, en este caso, por ejemplo, hubo muchos papás que no estaban con sus hijos, digamos, al cuidado de sus hijos, en un contexto, digamos, si se quiere decir normal o habitual, y en este contexto sí están, ¿sí? Sí. Entonces eso también suma como otro dato, pero no es lo que a mí me interesaría, por ejemplo, específicamente saber. Claro, muy bien. Entonces No lo tomo, objetivo. Claro. Porque tal vez podría ser un objetivo específico, no un general, ¿no? Exacto. Entonces, si es una información extra, pero si uno diversifica, ¿no? Es un problema. Por eso todo puede ser analizable. Todo puede ser analizable y te puede dar múltiple información. El punto es que si vos abarcas mucho, digamos, el que mucho abarca poco aprieta, aunque es un refrán un poco popular, pero bueno, es interesante los términos de pensar que si no es como que uno... ¿Saben qué es lo que pasa? Que hay un problema filosófico acá, en los términos de la reflexividad que uno puede hacer acerca de la realidad, de lo que manifiesta un sujeto. Entonces, el punto sería dónde tener la brújula, tener una directriz, y el problema filosófico radica en esto. ¿Es lo uno o lo múltiple? Si yo me quedo mirando en la complejidad del contexto, y cómo atraviesa, y cuántas aristas tiene, y demás, lo que voy a sentir es que estoy como, wow, abro temas, ¿bien? Pero ¿qué me pasa? Está bien, veo la complejidad, pero ¿qué anulé? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué anulé si yo estuve viendo constantemente o enfocándome en la complejidad? Mi objetivo. O sea, Y a lo la que yo fui a persona. buscar. Y a la persona. Y a la persona. Se llama diluir la unidad. O sea, me quedé en la multiplicidad que atraviesa a alguien y lo diluí en la multiplicidad. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Se me entiende? Sí, se entiende, se entiende. Sí, sí. Bien. Entonces, eso también es importante. Siempre acuérdense entonces cuál es su objetivo directriz. Bien. Y que ustedes lo que van a tratar de hacer justamente es una reconstrucción. El sujeto hace una reconstrucción para ustedes. En ese proceso de
el que el sujeto les está comentando hace una reconstrucción para ustedes. Incluso puede llegar hasta vivenciar lo que trae, ¿no?, en el momento para compartirlo con ustedes. Por eso justamente, punto 6, ¿no?, de las cosas que están marcadas, se alude a la idea de reconstruir hechos o reconstruir historias, ¿no? Pero guarda, nunca se olviden como de estos puntitos que tienen acá en el Power, ¿no? Guarda, porque no es lo que ustedes reconstruyen. Por eso es importante las notas de campo, porque ustedes en las notas de campo, de alguna manera, y hay distintos memos. Muy bien, Gabriela, estuviste estudiando, muy bien. No te escucho. Que ella me decía que me parece que la bitácora no va a ser, digamos, tan útil para mí, porque eso, digamos, que es una cuestión más bien, digamos, me va a servir a mí como de apoyo, pero va a tener en cuenta mi subjetividad. Exactamente. ¿No? La mía, no la del... Sí, perdón, sí. En cambio, el memo analítico, me decía ella, te va a servir a vos, digamos, sería como un apoyo, es un apoyo para el investigador en este momento, que hace este tipo de teoría fundamentada, y me explicaba, bueno, entonces, para que vos no te pierdas, no pierdas esto que vos mencionás, que son los objetivos directrices, ¿no? Porque si no me voy a ir con todo esto que vos decías, me voy a ir por un montón de aspectos que no me van a ayudar. No hay que diluirlo ni subtitularlo, digamos, eso es importante, porque probablemente ustedes durante la carrera hayan hecho entrevistas y hayan tenido que analizar entrevistas, pero a veces cuando llegan a hacer una tesis cualitativa se dan cuenta de la complejidad del instrumento, pero sobre todo también el análisis y el psicólogo, ya sea en el ámbito en el que se desempeñe, es muy importante. O sea, la metodología cualitativa no solamente le sirve, por ejemplo, al que hace una tesis quali, le sirve a cualquier psicólogo que quiera usar a la entrevista como una técnica, ¿no? En los términos no es solamente una técnica de investigación, también se podría usar en el ámbito clínico y de otros órdenes, ¿no? Entonces, fíjense la importancia o la relevancia, eso es lo que les quiero mostrar, de no solamente el relevar el dato, ¿no?, sino también cómo lo voy a analizar, hasta qué punto cuando estoy analizando le estoy poniendo de mí, y es como que de alguna manera quienes tal vez no conocen tanto de lo que es la investigación cualitativa se sienten tentados a decir, pero es subjetiva la entrevista, la metodología cualitativa, es subjetiva. Entonces, como es subjetiva, el investigador le pone de sí mismo. No, justamente, el investigador lo que hace es considerar en sus notas qué es lo que está opinando, qué es lo que está pensando, incluso hasta qué es lo que está sintiendo respecto a lo que le está diciendo este otro, ¿bien? Para que considerar en qué momento eso estaría nubilando la interpretación de lo que me está diciendo el otro. Y ahí está un punto nodal. Me queda un minuto. A mí me ha pasado, me pasó que, por ejemplo, escuché al desgrabar en un mismo participante, la primera vez que desgrabé, escuché una cosa. La segunda, que era la misma entrevista, percibí escuchar otra. Mirá vos, claro. Y así también hasta la tercera, porque como fui agregando más información, en la tercera volví a escuchar otra cosa y eso lo anoté, digamos, que me pareció interesante para poder separar mi subjetividad de la mamá, ¿no?, que me estaba relatando cómo fue que llegó al diagnóstico de su